inclusive si uno se puede, y se puede ir a lo más local, mejor, porque en cada lugar las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Por el tema del contexto, el territorio, la comunidad, la normatividad, el gobierno, ¿sí? Van a cambiar las situaciones. Entonces, ojalá que todo lo que busquen las consultas y para todo, para aire, para agua, para residuos, busquen lo local, ojalá nacional y ojalá que busquen Cundinamarca, porque la norma en ambiental va también cambia de acuerdo al lugar donde estemos. ¿Sí? Hay normas nacionales, normas distritales, normas regionales, entonces acuerdos municipales, entonces hay que mirar dónde están buscando la información, ¿listo? Esa es recomendación, porque es que encontré que en algunos casos están buscando, por ejemplo, información de México, y en México los contaminantes son otros, la normatividad es otra, entonces pilas con eso, pilas con la búsqueda en internet, traten de buscar lo nacional, ojalá lo nacional cuando hablemos de normatividad, de contaminantes, criterio, de las guías. La guía está diseñada como para entender un poco a nivel nacional, ¿no? Yo sé que el tema atmosférico, pues, obviamente es transnacional, pero vamos a revisarlo, pues, para el trabajo, ¿no? Si alguien ya se quiere ir, por ejemplo, para Medellín, ya se quiere ir a trabajar al Valle de Aburrá, se quiere ir a trabajar a La Guajira, pues hay que empezar a revisar como las problemáticas de allá, pero me imagino que todos de alguna manera tienen su campo visto de trabajo a corto plazo, lo tienen en Cundinamarca, ¿sí? Entonces hay que trabajar Cundinamarca. Bueno, el Bueno, contaminante, discúlpame, profe, el contaminante B o C es el mismo C o B, ¿cierto? sí, señora. Ah, bueno. Esa es la otra, que van a encontrar la misma cosa nombrada en Inglés. diferentes términos. Entonces hay que también mirar esa agilidad para buscar como los sinónimos que tiene esa sigla o los sinónimos que tiene el concepto. ¿Listo? Sí, señora. No Gracias. sé, ¿me confirmas, Rocío, si estás viendo la guía? Sí, señora. Bueno, Está en entonces es lo que yo pantalla. les decía, la guía, ahí se me fue. La guía es una parte, porque pues obviamente no la coloco porque antes además que me toca construirla porque esto es nuevo, entonces nos falta construir las guías, estamos esperando, porque es un programa nuevo, entonces no tenemos mucha información, o sea, elaborada, por eso este amarillo es el proyecto, porque cuando yo la hice no teníamos nombre del proyecto, ahora sí el proyecto formativo, pues me toca cambiarle el nombre del proyecto. ¿Listo? Entonces todavía no he revisado bien el proyecto. Entonces esta guía va a tender a cambiar. ¿Listo? Va a tender a cambiar, no las actividades que ya están sí, pero la construcción de la guía, la idea es dejarla en Drive para poder cambiarla porque pues obviamente se va renovando cosas. Entonces por eso dejé ese en amarillo, porque eso de amarillo va a cambiar. Listo. Ujú. Entonces aquí está la guía. Y la idea era que teníamos que trabajar hasta aquí, perdón, hasta aquí, Sí, hasta el señora. quinto, porque me quedó mal numerado, no sé, Word no lo numeró bien y aquí era el quinto, ¿sí? Es el Ujú. punto quinto porque este no está numerado. El de cuáles son las capas que se estructura la atmósfera no está numerado. Entonces, básicamente, lo que había que hacer era hasta el punto 5. Este lo vamos a hacer hoy, Ujú. ¿sí? Ese lo Bueno, vamos a hacer hoy. Entonces, no sé si alguien tuvo algún inconveniente, alguna pregunta sobre los otros puntos, los de arriba, ¿no? profe, ese PST y el PM10, cuando yo lo busqué aparece como más o menos los mismos, el mismo, digamos, contaminante. Y son partículas, pero yo no entendí, el PST dice partículas suspendidas y el PM10 lo encontré como partículas respirables, pero las dos están en la explotación carbonífera. Sí, aquí yo no sé si les había dicho a ustedes, pero PST, así como estaba,
Sí. es partículas suspendidas totales, ¿sí? Y esas Ajá. PST pueden ser PM2.5 y pueden ser Ajá. PM10. 2.5. Ah, bueno. Listo. Que lo que difiere es que esas partículas son, obviamente, no son sustancias químicas, sino son como un cúmulo de cosas, como una agregación de sustancias químicas, de polvo, de carbón inactivo, bueno, de muchas cosas. Ujú. Entonces, lo que difiere ahí es el tamaño. En una diapositiva que yo les había mostrado estaba como la comparación con un cabello, ¿no? Sí. Entonces, esta es como la parte más neural del tema atmosférico, estas partículas, porque esas partículas finalmente lo que conocemos como el polvo, ¿no? El polvo y todo lo que genera, por ejemplo, las industrias, el humo, los carros cuando generan también el smog, todo eso está más concentrado en lo que es los materiales particulados, que son PM2.5 y PM10. Ujú. Ah, bueno. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, no sé qué otra pregunta hay que no sea, Rocío. ¿No? Profe, en el de abajo, en Ay, el CH4, que es metano, sí. no, o sea, no encontré si era la pregunta que era, uno era combustibles, algo, ay, no me acuerdo bien, pero Acá está. ¿Sí? ¿Lo ves? La sí, profe, pregunta, que tenía que ser clasificarlos en primarios, en secundarios, o lo otro, en criterio, y el otro era en no criterio, algo así. Entonces no supe si era en criterio o no. obviamente el metano es un contaminante primario, ¿sí? Y no es criterio, es no criterio, pero aquí está, la clasificación solamente iba hasta ahí. Este era un cuadro nuevo que decía que cuál la actividad que lo emite en mayor cantidad en Colombia, cuál es la actividad donde se emite más ese contaminante. Entonces, el origen de la producción de NOx, el origen de la producción de CO y el origen de la producción de CH4. Entonces, ahí lo que había que hacer no era clasificarlo si era criterio o no, sino decir de dónde viene ese contaminante, en dónde se produce, en qué empresas o en qué actividad se produce el metano. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Ahí entonces sobre ese punto, les voy a enviar una información al WhatsApp sobre dónde se origina. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta competencia es todo lo atmosférico, pero específicamente lo que corresponde a olores y a ruido, así lo dice el programa. Pero, pues obviamente yo que he trabajado en eso también harto tiempo, considero que hay que también revisar algo, someramente, no algo muy superficial, de los otros tipos de contaminación, específicamente los de fuentes fijas, que era lo que yo les trabajé en la presentación. En las fotos se veían ductos, se veían hornos, se veían chimeneas. Entonces, eso es lo que vamos a revisar inicialmente. ¿Listo? Entonces, lo que se preguntaba ahí era dónde se origina o qué empresas o qué actividades generan metano, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar también algo que es muy importante, que es la química, ¿no? Entonces, aquí, cuando yo tengo NOx, yo hablo de todos los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Porque los óxidos de nitrógeno son varios. Entonces, cuando yo digo NOx, estoy hablando de todos los óxidos de nitrógeno, creo que son 5. 1, 3, 5 y 7. Sí, no, son 4. 4 óxidos de nitrógeno, ¿sí? Pero cuando digo NO2, estoy hablando solamente de uno. Bien, entonces hay que tener presente eso. Aquí estoy hablando del monóxido de carbono. Y aquí estoy hablando del metano. Entonces lo que está ahí es como el símbolo químico, la representación química de ese contaminante. Y ahí les estoy colocando es el nombre. ¿Listo? Entonces les voy a compartir en WhatsApp 3 fuentes de origen de esos contaminantes. Entonces, por ejemplo, el primero está asociado con las plantas de cemento,
con donde se utiliza gas natural, por ejemplo, es una fuente para la producción de óxidos de nitrógeno. Aquí en Colombia los que más producen óxidos de nitrógeno son las plantas de cemento. En el otro, pues donde más se genera monóxido de carbono es en todo el tema en la industria vehicular, como si lo quieren llamar así, que lo llamaron así en Guachetá, pero si no, es toda la flota vehicular, Transmilenio, motos, carros, buses, aviones, buques, todo el tema de transporte. Y el metano se está relacionando muchísimo con lo que es la ganadería, ¿sí? Las vacas son el principal productor de metano, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, para que tengan presente eso. ¿Listo? Entonces, ese punto les voy a enviar de ese punto una información que encontré como base, ¿sí? Para que lo tengan presente. ¿Qué otra pregunta tienen relacionada con el taller? Nada más. Una preguntita, profe. Es que yo la verdad química lo vi hace más de 20 años. Pero bueno, el NO2, ¿qué diferencia tiene con NO3? El estado de oxidación. Entonces, eso, no sé si tuviste en la parte de abajo de la guía, ¿sí? Dice química de la atmósfera. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señora. Entonces, la próxima clase vamos a hacer como un paréntesis y vamos a ver alguna cosa básica, así como de química en Sí, cuanto porque sí, sí, porque mira que la química es muy importante en lo ambiental. Básica, muy importante porque la mayoría de sustancias, bueno, la mayoría de contaminantes son sustancias químicas y lo que ocurre con la contaminación son reacciones químicas, ¿sí? Entonces, hay que saber química. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar un tema de química, pues por lo tanto, ojalá que tengan por ahí tabla periódica, calculadora a la mano. Si no la tienen, pues ustedes saben si tienen internet y pueden revisarla de manera digital. Pero si no, yo creo que en todas las casas, yo creo que hay por ahí una tabla periódica, un libro de química donde hay una tabla periódica, ¿sí? Entonces la diferencia es que el NO2 y el NO3 trabajan con estados de oxidación diferentes. Los estados de oxidación son el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel, ¿sí? Y eso pues lo vamos a entender un poquito más cuando veamos química. Entonces, son sustancias diferentes por la cantidad de electrones que tiene el nitrógeno. Y eso obviamente afecta. Es mucho más difícil combinar el NO3 que perdón, es mucho más difícil combinar el NO2 que el NO3. Entonces, para que inclusive hay que revisar porque algunos óxidos, eso se llaman óxidos, ¿no? La combinación de un elemento con el oxígeno forma un óxido, ¿sí? Y son los que más van a importar en el tema atmosférico, porque los óxidos, pues obviamente sale la sustancia química que tiene nitrógeno, que tiene azufre, que tiene cloro, que tiene yodo, que tiene cualquier elemento químico y reacciona con lo que hay en el aire. ¿Qué hay en el aire? Que ustedes hicieron la investigación en la atmósfera, lo que más hay es ¿qué? ¿Qué es lo que hay más en la atmósfera? ¿Qué sustancia química? Que hay más cantidad en la atmósfera. Ozono no, profe. No. ¿En la atmósfera? Bueno, sí, sí está bien. En la atmósfera, ozono. La pregunta de pronto estuvo mal formulada. En el aire. El aire es como la capa de la atmósfera que nosotros inhalamos, respiramos. Nitrógeno. Nitrógeno, CO sí, señor. bueno. El nitrógeno. En la atmósfera, si ustedes hicieron bien el taller, la atmósfera tiene varias capas, ¿cierto? Sí. Y lo que más hay en la atmósfera, por decirlo así, porque la capa oxígeno. Es ozono, porque el ozono obviamente está mucho más en las otras capas, en la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, en la exósfera alcanza a ver también cantidades considerables de ozono, ¿sí? Pero la capa donde está el oxígeno dimolecular, el O2, ¿cierto? El O2 es el que nosotros inhalamos, el O2, ¿sí?
es en la troposfera, que es la capa más cercana a la superficie terrestre y con la que nosotros interactuamos. Entonces, básicamente, los contaminantes que producimos, con lo primero que reaccionan es con el oxígeno y con el nitrógeno, pero el nitrógeno es mucho más estable que el oxígeno. Entonces, van a reaccionar siempre con el oxígeno. Entonces, por eso se van a formar o van a generarse óxidos, ¿sí? Entonces, lo que más vamos a revisar son los óxidos, que son los que se producen en más cantidad en cuanto al tema de contaminación por la reacción directa con el oxígeno. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, acá también revisamos, aquí también estábamos mirando, ya ahorita vamos a ver con más detenimiento el tema de la clasificación. Aquí había que clasificar si era primario, secundario o si era criterio o no criterio. ¿Sí? No sé si tengan dudas con qué es un contaminante criterio. ¿No? ¿Dudas? ¿Qué es un contaminante criterio, no? ¿O claro? Son los contaminantes. Sí, profe, yo no sé qué es un contaminante criterio. Pues yo entendí que ¿Eso se son los come? que se utilizan para determinar el nivel de contaminación del aire. ¿Se utiliza para qué? Son los que se utilizan para determinar el nivel de contaminación del aire. O sea, si el aire está contaminado y qué tanto. Sí. Es como dice la palabra criterio, o sea, son como un referente, ¿sí? Entonces son los que se utilizan como para destinar los límites máximos permisibles. Entonces, son los que aparecen, por ejemplo, en la normatividad que deben medirse, ¿sí? Los contaminantes no criterios son otros contaminantes que por su cantidad o por su poca producción, pues no son relacionados como un referente a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plomo en México es contaminante criterio, aquí en Colombia no. Aquí en Colombia solamente hay 5 sustancias químicas que son tomadas como contaminantes criterio, ¿no? Entonces, que son son el ozono, el monóxido. Ya les voy a colocar la diapositiva de eso. Entonces, no sé si esté claro que es un contaminante criterio, ¿sí? Son los Sí, que se señora. utilizan como referencia para lo que tú dices, medir o tener una idea de cuál es la calidad del aire. Los que están Pero presentes. sí, profe, pero yo los ubiqué, por ejemplo, más que si es criterio o no, yo los ubiqué entre primario y secundario. Listo, lo importante es saber cómo clasificarlos, ¿no? Entonces, si es primario es porque se produce en una fuente, o sea, que inmediatamente estoy, por ejemplo, tengo una tintorería y la tintorería funciona con gas natural. Entonces, de la tintorería va a salir por esa reacción del combustible, ¿sí? Va a salir óxido de nitrógeno. Entonces, ese óxido de nitrógeno en ese momento es primario. Y si el óxido de nitrógeno, digamos, el óxido nitroso ingresa a la atmósfera, reacciona con el vapor de agua y forma ácido nítrico, el ácido nítrico ya sería un contaminante secundario, ¿sí? Que se genera por una reacción química. Entonces, hay que tener como eso claro, qué es primario y qué es secundario, qué es criterio y qué es no criterio. Entonces, si lo clasificaron de alguna manera, de las dos maneras, pues está válido. Jaime Valencia dice que se está mareando. ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué? ¿Por todo No, profe, no entiendo bien eso de contaminante criterio. ¿Revisaste el video? Sí, pero ¿El mío? espérate. No. O sea, porque creo La clase que dejé que sí, pregrabada. pero... No, sí, pero ¿qué? Ya lo vi hace una semana. No lo volví a mirar. Hay que volverlo a mirar y volverlo a mirar. Básicamente lo que te digo, los contaminantes criterios son los que se han identificado que se generan de manera masiva, ¿sí? Que se producen de alguna manera en grandes cantidades y que de alguna manera también afectan la salud pública, o sea, la salud de todos, ¿sí? Entonces, esos son los contaminantes que como que hay que medir, porque son importantes, porque las empresas los producen y al producirlos en tan grande escala, pues hay incidencia en la salud de la gente, ¿sí? Es porque alguien me preguntaba que por qué el plomo no es contaminante criterio,
porque el plomo, aunque sí se produce en algunas actividades, pues no se produce con tanta, pues no es tan masivo como lo puede ser el óxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, en algunos países el plomo sí es considerado criterio por la cantidad y por lo que produce en la salud pública, pero en Colombia no es considerado contaminante criterio. Bien, entonces Ah, contaminantes ya. criterios son los que hay que medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la autoridad ambiental no te va a decir, ay, no, mida óxido de bario, no, ni, ay, no, mida óxido de sodio, ni vaya a medir, no tiene que medir óxido de calcio, o no sé, otro contaminante complejo, sino que la normatividad exige solamente poquitos que hay que medir, ¿sí? Unos contaminantes, esos contaminantes criterios son los que hay que medir sí o sí en Colombia para poder Ok, ok. conocer la calidad del aire. Entonces, entre esos contaminantes criterio, tenemos el monóxido de carbono, está, a ver, que recuerde el PM10, ustedes ya saben que PM10 es material particulado 10 micras. 10 significa el tamaño, ¿sí? O sea, el tamaño se relaciona con el número. PM es material particulado y el 10 relaciona el número, o sea, 10 micras. Eso quiere decir que es 1.000.000 de veces más pequeño que el metro. O sea, es una partícula muy chiquitica, ¿sí? Y el PM2.5 es una partícula mucho más pequeña que el PM10, ¿no? O sea, que son partículas diminutas, que ni siquiera los pelitos de la nariz lo alcanzan a atrapar, ¿no? Llegan y atraviesan todo el tracto respiratorio y se alojan en los alveolos, en la parte donde se hace el intercambio gaseoso. Ahí llegan y se quedan ahí. Entonces, esos son los más peligrosos y por eso también son contaminantes criterios que se miden acá. Bueno, es muy difícil medirlos, ¿sí? Entonces, más que todo, obviamente por la facilidad, en Colombia pues se está solamente midiendo PM10, ¿sí? Que es criterio. El 2.5 pues a veces no se hacen mediciones completas ni directas de PM2.5. Se mide más que todo el PM10 si es criterio, es referente. Otro referente, otro contaminante criterio es el NO2 y ya. ¿Listo? El PST, lo que decía Rocío, los PSTs también son contaminantes criterios y es como la combinación, los PSTs es como la combinación de todas las partículas sólidas, las partículas suspendidas totales, es decir, todo el material particulado, ¿sí? Nosotros lo conocemos vulgarmente como el humo, pero el humo lleva esa ceniza, esas partículas que nosotros las llamamos PSTs, ¿sí? Esas partículas que ingresan al tracto respiratorio y obviamente ocasionan problemas respiratorios, esos que conocen como PSTs. Entonces ya después vamos a verlo esto con detalle, cuando ya veamos actividades económicas propias. Por ejemplo, ustedes están muy expuestos a los PSTs, ¿sí? A todas esas partículas suspendidas totales. ¿Por qué? Por el ingreso de carros que movilizan carbón y coque, por las carreteras, el mal uso, el mal estado de la carretera Ubaté-Guachetá indica que va a salir mucho polvo, ¿no? Se va a generar mucho polvo por la movilización de los carros y finalmente quienes inhalan eso, pues las personas que están cercanas a la carretera y eso es lo que va a empezar a generar problemas respiratorios, por eso es un contaminante criterio que debe medirse, ¿sí? Entonces, SPST, el PM10 son contaminantes criterio, que cuando obviamente uno dice, vamos a medir el polvo, ¿no? No, uno dice vamos a identificar o vamos a monitorear el material particulado, que es ese polvo que uno identifica pues como general, como que queda residual en las vías que están no están totalmente asfaltadas. ¿Listo? No sé qué otras preguntas tienen del taller. ¿No? Les voy a colocar aquí una parte de cuáles son los contaminantes criterio en Colombia.
¿Preguntas, inquietudes, no? No, nada. Entonces, les recomiendo volver otra vez a ver el video. En el video que yo coloqué, lo que hay es una revisión de fuentes fijas. Entonces, recuerden que vamos a hacer una profundización, es decir, un enfoque más en cuanto a lo que es olores y ruido. Ahí les coloqué la imagen de contaminantes criterios aquí en Colombia. Un estrato, ya la había colocado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Estoy grabando esto para colocarlo en el canal de YouTube para los que no pueden acceder a Meet. ¿Listo? Bueno. Devolviéndolo a la guía, lo que vamos a hacer hoy es este cuadrito. Rocío, ¿me confirma si estás conectada? Si estabas Sí, viendo señora. la guía. Sí, señora. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a terminar este punto, ¿sí? Cada uno ya debe tener todo lo de aquí atrás, debe tener todo lo pedido en la guía ya resuelto, ya sea por el cuaderno, en Word, como lo quieran hacer, ¿sí? Pero ya debe estar resuelto porque la idea es que el sábado 16, este sábado 16, debe estar subido en el Drive, ¿sí? Debe ya estar completo, organizado en el Drive. El día de hoy vamos a hacer este cuadro, ¿sí? Entonces, mientras que yo reviso lo anterior y hago la verificación de la asistencia, la idea es que ustedes trabajen sobre este cuadro. No me lo tienen que enviar, ¿no? No me lo tienen que enviar hoy. Este cuadro no. Me envían al Drive, me suben al Drive, ya todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, que es las actividades de contextualización de aprendizaje, que son estas 5 que están acá, ¿sí? Estas de acá. Actividades de contextualización de identificación de conocimientos para el aprendizaje, y me suben esto, lo que hemos hecho de revisión de conceptos. Esas dos cosas. Ojalá en un solo archivo. Aquí dice que en 2, pero vamos a hacerlo por facilidad en uno solo. Sí, aquí dice que cómo se sube ya en territorio, pero todavía no vamos a subir nada a territorio. Todo lo vamos a hacer por Drive. Si alguien no puede manejar el Drive, le quedó difícil, no lo pude hacer, ya como última medida, me lo envía de manera interna al WhatsApp. ¿Sí? No lo sube al grupo, sino de manera interna me lo envía al WhatsApp. Pero tiene que ir como la evidencia que intentó por todos los medios y no lo pudo subir al Drive. ¿Listo? Profe, una Pregunta, pregunta. señora. En los primeros que hicimos la guía, ¿te acuerdas que las evidencias eran que nosotros te contábamos la noticia y quedaba grabada? ¿Eso cómo lo subimos? Eso se sube como un archivo de audio, se sube al Drive. O sea que toca buscar en el WhatsApp el audio que hicimos. Sí. Profe, yo borré todo eso. También porque es que tenemos hartos grupos y a mí, de hecho, me ha tocado, porque el celular se bloquea y borra, me ha tocado borrar muchas cosas, sobre todo entre más antiguas las he borrado. Y ese audio creo que yo lo tuve que borrar porque se me llenó terrible ¿Lo tienes? Yo los tengo. ¿Te acuerdas que tú me los enviaste? Sí, por eso. Entonces, al reenviarlo, peor, la memoria del celular Entonces, para que no se me bloquee, me toca estar borrando. Bueno, entonces no, el audio, los que no me enviaron ese audio ese día, porque me tocaría, estoy verificando los audios. Yo subo más bien al WhatsApp la copia del chat. Y lo subo ahí como para la evidencia. Profesora, buenas tardes. ¿Con? Jefferson. Hola, Jefferson. ¿Jefferson o Jefferson? Profe, igual, el mismo. Sí, dime. Profe, una pregunta. Yo tengo una pregunta ahí en las normas. Sí, señor. Es que no encuentro las normas nacional y el límite máximo y eso. Ya, es que por eso voy a explicar qué se hace con ese punto, ¿sí? Bueno, profe. Aquí, este es el tipo de contaminación atmosférica que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, si ustedes vieron los videos, la presentación que yo les subí,
Hay fuentes fijas, fuentes móviles, está también el ruido, los olores ofensivos, el tema de publicidad exterior visual que relaciona toda la contaminación a nivel visual, ¿cierto? Entonces, fachadas, por ejemplo, publicidad de candidatos a las alcaldías, todo eso hace parte de un componente atmosférico que es el tema de la publicidad exterior visual. Todo lo que es vallas, todo eso también tiene que medirse y también hay una verificación y una norma colombiana. El calentamiento global, todas las normas, pues ahí obviamente habla más que todo de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y la radiación electromagnética, que son todo lo de las antenas, las repetidoras, bueno, todo lo que, la radiación que emiten, por ejemplo, los elementos de tecnología, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la norma nacional que establece como los límites máximos permisibles para las fuentes fijas. Aquí para las fuentes móviles, aquí para el ruido, aquí para los olores ofensivos, ¿sí? Como la norma general a nivel nacional. Bueno, mira, porque me tengo que tocar cambiar el nombre. Señor. Ay, qué pena, bro. Es que estoy intentando subir el audio aquí en Word. Sí. Pues parece que sí se puede, entonces estaba aquí hablando. Ay, pues si se puede me muestras cómo se hace porque no sé. Yo Bueno, traté y no pude. bueno, si puedo yo te digo cómo lo hice o les mando un video. Gracias, gracias Jefferson. Tú como Bueno, siempre, pues, tan participativo. Muy bien, gracias. Entonces, las normas, les voy a subir en este momento unos documentos que yo tengo, que me hicieron unos aprendices que como evidencia, donde están las normas, como la norma general, la que regula las fuentes móviles en Colombia. Aquí la norma que regula a nivel general el ruido, la norma que regula el tema de los olores. Ahí, solamente ahí va una, ¿sí? Aquí va una. Y aquí pues van otras que encuentran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para lo que es Bogotá, Medellín, Valle de Aburrá, hay unas normas específicas para fuentes fijas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre que en UAT haya una norma específica para el ruido, ¿sí? Que en UAT haya una norma específica para olores ofensivos, entonces ya se coloca es en este espacio, porque ya obviamente no es nacional, sino ya es más local, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la norma de fuentes móviles es la resolución. La norma para fuentes móviles es la resolución 910 del 2008, si no estoy mal. 910, perdón, 910 de 2008. Entonces ustedes en el documento que ya les voy a pasar, los documentos hay pistas, ¿sí? Pues para que no de pronto no se embolaten consultando eso. Entonces ahí buscan esa resolución o buscan en Google normatividad para los límites máximos permisibles de fuentes móviles, ¿sí? Para cada tipo de, ¿qué? De tipo de contaminación atmosférica. Entonces, no sé, Rocío me confirma si ves ahí mi buscador. No. Veo la guía. Profe, a nosotros nos tocaría guiarnos por la normatividad de Cundinamarca, porque Sí, pues toca buscar, porque es que es lo que te digo. Claro, hay normas que son muy específicas. En algunos municipios se establecen acuerdos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el tema de ruido. Ahí Bogotá tuvo hasta más o menos hace 3 años el tema de la rumba extendida, ¿sí? Y eso pues obviamente lo de la rumba extendida pues que aplica lo de ruido. Eso tiene que ver con el tema de ruido, pero eso solamente era para Bogotá. Entonces hay normas que dependiendo de dónde estén, pues obviamente se trabajan. Pero por ejemplo, Guaté se rige por la 910, pero por ejemplo, no sé si hay algo muy particular en Guaté, pues habría que colocarlo ahí. Si no, pues se trabaja solamente en esa columna, se trabaja con el tema nacional. ¿Sí? Sí, señora. Espérame un momentico, ya te comparto el buscador de Google.
Entonces, en Google, ya les voy a enviar, lo que les voy a enviar es como el índice de una norma, ¿sí? Como si yo cogiera una normatividad y sacara cada capítulo de la norma. Eso es lo que yo les voy a enviar. Pero lo único que tienen que hacer ustedes es buscar de manera general la norma. Entonces, no sé si Profe, o sea que nosotros escribimos la norma más no lo que dice la norma. no, solamente la norma, por ejemplo, aquí, si estás viendo, Resolución 910 de 2008, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberá cumplir las fuentes móviles. Ya. En esa parte de la guía va eso. Dame aquí, ya les hice un punto. ¿Dónde está? Espérame. Entonces lo que hacen es buscar la norma general para eso, la que regula el tema de fuentes fijas, la que regula el tema de olores en Colombia, la que regula el tema ya de ruido en Colombia a nivel nacional. Y en donde dice otras normas, sí, pues se encuentran de pronto en UAT, en Cundinamarca, las que encuentran relacionadas con eso, ¿no? Y ya, ahí termina la primera parte de la guía atmosférica. Voy a mostrarles cómo quedaría en la guía. ¿Estás viendo, Rocío, la guía? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ¿sí ven? Así queda. Entonces, en la guía coloco así, la norma nacional. Es una sola, ¿sí? La norma más grande, la norma más general que hay sobre eso. Entonces, aquí quedó en fuentes móviles, quedó la resolución 910 y colocan el título de la norma, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Aquí me faltó un pedacito, ¿sí? Pero es solamente colocar el número de la norma y el título. Y aquí en otras, pues colocan de pronto una o dos normas relacionadas. Por ejemplo, en fuentes móviles, ¿qué otra norma estaría relacionada ahí? De pronto, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, ahí en fuentes móviles podrían buscar el decreto, la resolución, la ley que establece el funcionamiento de los centros de diagnóstico automotriz, ¿sí? Porque cuando se vigila la tecnomecánica, pues obviamente se reduce el tema de la generación de fuentes móviles. Y ese es el problema aquí en Colombia, que como hacemos trampa para pasar la moto, para pasar el carro, pues por eso hay tanta contaminación acá. Porque la mayoría de contaminación en Colombia, si vieron lo del foro de calidad del aire, es por las fuentes móviles. En Ubaté, el alcalde sacó varios decretos por el problema de los camiones que manejan ay, ¿cómo se llama eso, muchachos? De los que hacen en Carupa, unos camiones que, ay, ¿cómo se llama eso? Que es de tierra, Los que movilizan el carbón, no, el transporte de aquí carbón, hemos no. tenido, aquí hemos ¿Las tenido problemas. bolsalleras? Gravilleras. Ya. Ese ha sido el mayor problema acá, entonces ahí en Ubaté sí sé que se han sacado varios decretos por eso. Entonces buscar uno o dos, pero no es, mejor dicho, copiar toda la normatividad. No, es como buscar la clave. Ya. ¿Sí? Es eso. Buscar no sé si ven en la guía, ahí buscarla, por ejemplo, las fuentes fijas es la resolución 909, ¿sí? Que establece, o sea, si ustedes van a las fuentes móviles, ahí dice cuánto es el límite de monóxido de carbono que debe revisarse en el territorio nacional. Si usted lo paran, ese es el límite que usted debe generar. Si usted genera más, pues ya obviamente eso es contaminación. Entonces, es como mirar eso, porque finalmente con eso es que se hace el monitoreo, con esas normas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes sobre el tema? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Entonces, yo sé que ya hicieron un ejercicio con Verónica sobre normatividad, pero aquí no quiero volver otra vez a revisar ese ejercicio, sino que solamente nos enfoquemos al tema de aire y que revisemos
la normatividad relacionada. Entonces, bueno, que pues yo me sé la nacional, porque obviamente, y la distrital, porque yo he trabajado aquí, yo estoy en este momento en Bogotá y en Bogotá he trabajado bastante con el tema de aire. Yo la conozco la de Bogotá, pero sí, obviamente, porque he trabajado en el CNE, porque conozco otros lugares, sé que hay muchos lugares donde la normatividad cambia, ¿sí? Lo que tú dices, por ejemplo, la normatividad que ya aplica a las gravilleras, aquí obviamente no aplica, porque es lo que decreta el alcalde de UAT. Aquí hay otro tema que es, por ejemplo, para las fundidoras, aquí hay una normatividad especial. Para las fuentes fijas, aquí hay una normatividad solamente para Bogotá, ¿sí? Que determina, no sé si recuerden que en el video, la presentación decía que era la fuente área. Aquí en Bogotá hay una cosa que se llama fuente área. No sé si han escuchado por televisión que pues hay algunas zonas en Bogotá que están categorizadas por la contaminación que generan. Entonces en fuente área se establecieron 3 tipos de fuente área que son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces dependiendo del lugar donde esté en Bogotá, pues va a ser el tema de las fuentes áreas. ¿Sí? Entonces, obviamente eh, Kennedy, Puente Aranda, son las localidades que más contaminan aquí. Entonces, ellas están en la clase 1 y así. Pero, por ejemplo, en Huachetá, en Ubaté, no se establece eso. ¿Sí? Entonces, hay normas que son muy específicas del lugar donde estemos. Entonces, en el WhatsApp les coloqué como una relación de la normatividad que yo tengo, ¿sí? Los índices, ¿sí? Lo único que tienen que hacer ustedes es pasarlo a ese cuadrito y buscar las que son locales. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. ¿No? ¿Nada? Entonces ya son las 3:30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo estoy tratando de que utilicemos muy poco el Meet, o sea, porque el Meet gasta muchos datos, ¿no? Entonces, que trabajemos 1 hora donde yo explico la actividad, como estoy grabando, no sé si yo puse a grabarla. Ah, sí, está grabando. Como está grabando la presentación, yo descargo ahorita la presentación, el video y se los envío por un enlace de YouTube para que los que no se pudieron conectar a Meet revisen la información y puedan realizar la actividad. Esa actividad no me la entregan hoy. Esa actividad tiene que ya quedar lista para poder subir toda la guía que llevamos hasta el momento, que es la actividad de reflexión inicial y la actividad de contextualización. Esas 2 actividades se suben como una sola, o sea, un solo documento en Word, un solo documento en PDF, o una sola, combinamos todas las fotos del cuaderno, como lo quieran colocar, ¿sí? Y eso se sube en la carpeta del Drive de cada uno. ¿Sí? Tenemos plazo a hacerlo al sábado 16 de mayo. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahorita cuando nos desconectemos? Lo que voy a hacer ahorita es llamarlos 1 a 1 por el WhatsApp y de manera interna me van a ir mostrando lo que han hecho del taller, ¿vale? Entonces, en este momento nos vamos a desconectar, ya se pueden desconectar del Meet y vamos a seguir trabajando por WhatsApp. ¿Preguntas? No, profe, que estoy bien. Ya hasta que se va. ¿Preguntas? Sí, es que estoy aquí intentando hacerlo de Word, a ver si de pronto puedo copiar Bueno, el queda audio. pendiente, sí. Listo, pendientes del WhatsApp. Sí, si lo Porque logro, estoy les llamando envío el 2 video. veces y si ya no está, le pongo que no está. Señor, Si logro copiar el audio, les mando el video. listo, gracias. Bueno, profe, chao, que estés bien. Bueno. Rocío, queda atenta, cualquier cosita te escribo por el WhatsApp. Listo, sí, señora. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, Bueno, señora. pues, Gracias. que estén bien. Ok, gracias. Bueno, volvemos a las 4 entonces. Que tomen esa media hora de receso.